Somos Tercer Mundo y nos podés escuchar por 101.7 FM. Podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de la radio, 11 15 45 30 05 31. Si te perdiste nuestro programa, nos podés encontrar en el blog www.tercermundo.blogspot.com.ar. Volvemos al aire, seguimos, se armó el debate histórico entre historiadores, economistas y sociólogos. Vos, Gastón, también sos sociólogo. Antropólogo. Bueno, está todo. Que no se enoje. Acá los pueblos originarios no tenían voz. No, sí, íbamos a preguntarle por Castelli y Rivadavia. Sí, no, a ver, porque yo para analizar la violencia social de la Revolución de Mayo, o sea, la violencia de Mayo, yo tomo 4 ejemplos históricos. La Semana de Mayo, ¿sí? Que se impone, le hace renunciar al virrey, los fusilamientos de Liniers, firmado por Castelli y Moreno, de Álzaga por Rivadavia, y la guerra indigenista que lleva a cabo y lidera hábilmente Castelli en el Alto Perú. También analizo el proceso de declaración de la independencia de 1816, en donde, por ejemplo, Roca lo quiere pintar como armónico y unido, cuando no lo era. Sí, Mitre, por ejemplo, tiene una posición en donde claramente se da cuenta que el proceso revolucionario se declara porque era el momento, pero que analiza, por ejemplo, en su historia de San Martín y de Belgrano, en que había provincias que eran levantiscas y que de alguna manera Buenos Aires tenía que hacer algo. Con respecto a Rivadavia, yo reivindico la figura de Rivadavia como uno de los grandes revolucionarios modernizadores de Río de la Plata. Claramente tiene 3 elementos a la hora de ejercer la violencia. En principio, Rivadavia era el secretario del triunvirato. Estamos hablando 1811-1812, del primer triunvirato. Pero bueno, a medida de disputas internas entre los otros dos, que eran Pueyrredón y Chiclana, él va acumulando poder y estalla lo que va a ser el levantamiento de Álzaga. Álzaga era un comerciante español, claramente un reaccionario, digamos, era el que claramente trataba de unificar a todo el realismo y toda la revolución en la Argentina, pero especialmente en Buenos Aires, una vez vencidos los que se escapan a Córdoba, y planea e intenta un levantamiento con apoyo inclusive de los españoles que estaban en la banda oriental, y en Portugal. Brasil en ese entonces todavía era el imperio portugués, porque la idea era levantarse, ejecutar a todos los miembros del triunvirato, hacer invadir a las tropas luso-españolas que había tanto en la banda oriental como en Portugal, e imponer de nuevo una monarquía que seguía y que iba a seguir siendo dependiente o en contacto con España, ¿no? Pero muchos decían que en realidad la idea de él era como imponerse como un gobernador delegado de España. Hábilmente Rivadavia se da cuenta que había que movilizar no solamente a los militares, a los regimientos burgueses que estaban, sino también a las masas. Rivadavia es el primero que empieza a tomar a los arrabaleros, a los orilleros, como se llama la gente del pueblo, ignorante, analfabeta, a los esclavos, para hacer inteligencia. Si él mandaba, muchos trabajaban en las estancias de algunos que eran monárquicos, eran realistas, otros, la mayoría seguramente eran pro-revolucionarios, en una palabra, pero utiliza a todos los sectores subalternos, inclusive populares y desclasados, lo que hoy llamaríamos lumpenes o marginales, para hacer inteligencia y para investigar quiénes eran los que... Porque, a ver, desde mayo de 1812 hasta julio de ese mismo año, en donde estalla el levantamiento de Álzaga, constantemente los rumores iban creciendo de que de que Álzaga estaba preparando un levantamiento. Irónicamente, pocos lo analizan. Rivadavia hace entrar, desde ya tutelado, dirigido, controlado por la burguesía, pero hace entrar al juego revolucionario a sectores populares, inclusive marginales. Por ejemplo, la primera junta, por miedo a cuestiones sociales y de amotinamientos, trata de no llevar esclavos a los ejércitos, ¿no? O sea, o si no tenías la famosa papeleta de Conchá o demás, eso que se siguió, ¿no? Trata de no meter sectores populares
que no serían buena gente, ¿no?, en los ejércitos. Rivadavia los empieza a hacer entrar de a poquito. Y una pregunta, ¿esos sectores populares tienen alguna vez nivel de autoorganización o otros? No, a ver, o muy poco. A ver, ¿vos te referís a cierta conciencia? Sí, cierta conciencia. Por ejemplo, hay un libro de Fradkin Sí. que analiza una montonera en Luján y cómo, o sea, como que la montonera tiene un nivel de autoorganización y después se reivindica como parte de las montoneras de Rosa, digamos, como parte de la gente de Rosa, pero es como casi como una imposición que le hace esa gente a Rosa, digamos, no es que Rosa los organice, yo qué sé. No, a ver, este ejemplo sí, ya sé en cuál libro decís, creo que son 15 años después. A ver, la burguesía de Buenos Aires en ese momento trata de tomar sectores en los que pueda manejar, ¿sí? En general estamos hablando de peones y de esclavos que dependían claramente de sus patrones y del sector político. A ver, pensemos también que muchos de sus patrones estaban en los gobiernos, ¿no? De alguna manera eran manipulados y eran controlados. En el caso de del levantamiento de Álzaga en 1812, no hay, al menos no hay datos, yo de lo que he investigado, no hay datos de esta organización independiente, si querés, de parte de estos sectores. Estamos hablando de sectores populares, inclusive rozando lo marginal, ¿sí? Pero no, o sea, por lo que yo he investigado, no sería en este el caso. Bueno, finalmente, Rivadavia logra desbaratar la rebelión de Álzaga, detiene a 30 personas que son ejecutadas, ¿sí?, gracias a todos estos datos, y ahí él abiertamente habla que esta gente está ejerciendo una violencia, porque ¿cuál era el argumento de todos los revolucionarios? Que la violencia española era no aceptar la soberanía del pueblo, ¿sí?, del pueblo de Buenos Aires o de las provincias del Río de la Plata. Los godos, ¿sí?, los españoles, generaban una violencia porque no aceptaban que el pueblo rioplatense podía gobernarse a sí mismo y quería imponer nuevamente la dominación española. Ahora ya se sigue con la máscara de Fernando VII, pero claramente se habla de que estamos capacitados para autogobernarnos, y la represión es brutal de Rivadavia. Es brutal, se ejecutan 30 personas, 30 promonarcos, prorrealistas que estaban con Álzaga, y se militariza y se persigue no solo a la sociedad, lo que se piensa, a los españoles, por ejemplo, se los controla lo que pueden vender y no. O sea, el español pasa a ser a sospechoso de contrarrevolucionario. Es más, tenía que comprobar que apoyaba la revolución, porque es cierto... Hay algunos documentos, sí, me acuerdo de españoles que se ofrecen a participar de los ejércitos revolucionarios. Sí, justamente en este contexto. Claro, porque en realidad eran sospechosos. Claro. Eran sospechosos porque también es cierto que la mayoría de los españoles habían hecho la vida imposible contra los distintos gobiernos revolucionarios. O sea, estamos hablando de 2 años, solamente 2 años. Perdón, Ulises, ¿y Rivadavia a qué sector respondía? ¿Y cuál era el objetivo que de alguna forma él estaba representando? Sí, Rivadavia representaba claramente a los comerciantes y a los hacendados de Buenos Aires, pero que querían expandir la revolución. A ver, Rivadavia participa en una forma, si querés, un poco tapada en el cabildo abierto en 1810, tiene buenas migas con Castelli, a ver, después justo ya estaba llegando Pueyrredón, ¿sí?, a Buenos Aires. Pueyrredón es otro de los grandes líderes revolucionarios que es poco investigado, pero claramente representa a lo que lidera la revolución, que son los hacendados y los comerciantes porteños. Una pregunta importante, Ulises. Estamos con Ulises Boisone presentando el libro Violencia de Mayo. ¿Dónde se consigue el libro? Se consigue, sí, es verdad. Se consigue en todas las cadenas, o sea, en Jenny está, pídalo, si no llegas, seguramente no debe estar en cualquier Jenny, pero lo pueden pedir. Sí. Se vende, digamos, en Jenny. Bueno, después está en la editorial Letra Viva, que está acá en Capital, en el barrio de Palermo. Está la dirección Coronel Díaz. Fíjate ahí, o atrás, no me acuerdo, en una de las solapas. Si no lo buscamos en el Google Maps. Sí. Ahí está, atrás. Pero no, sí, se puede conseguir. Se publicó ahora en julio, ¿no?
Te termino de hablar de Castelli, que al final Sí. no te dije nada. Castelli, un elemento muy importante, original e inédito a ese momento, es cuando va como delegado y como auditor de guerra al Alto Perú, a la provincia del Alto Perú, toma el elemento indigenista como uno de los elementos de la violencia social que va a ejercer. La guerra en el Alto Perú fue terrible, los españoles fueron también sádicos inclusive, y digamos, el racismo y la violencia que ejercían las autoridades españolas con los indígenas es explotado hábilmente, ¿sí?, por Castelli como una forma de resentimiento, de generarle mayor odio para que los indígenas, quechuas y demás, mayoritariamente se unieran a los ejércitos revolucionarios, y tomó muchas medidas que inclusive hoy podrían ser consideradas protocomunistas. ¿Y cuáles son esas violencias y esos, esto que vos planteás de, bueno, al parecer mataron mucha gente, como bien dijiste? Sí, sí. ¿Pero de qué forma? ¿Cómo fue No, a el ver, tipo de violencia? digamos, de ambas partes, ¿no? Castelli lo que impone es que los revolucionarios iban a ejecutar a todos los españoles que no se acataran a la nueva autoridad, porque él se consideraba como no se consideraba, era el delegado de la primera junta, y desde ya tenía muchos, inclusive dentro de la oligarquía altoperuana, que seguían apoyando a los españoles. Bueno, Castelli claramente vive decretando ejecuciones bueno, están las batallas famosas de Suipacha, Huaki, que se pierde, Ayohuma después, ya con Belgrano, pero aparte la explotación y la violencia que los españoles ejercían contra los pueblos indígenas, se veía también potenciado ese odio que Castelli puede explotar, inclusive manda líderes tribales como representantes a distintos pueblos a sacar a las autoridades españolas. Desde ya iban acompañados por soldados porteños, porque en general había de otras provincias, pero se les conocía como los porteños. Y inclusive cada pueblo que se libera o cada ciudad que se libera, porque ese era el lenguaje de la época, se toman medidas, ¿no?, otorgándole tierras a los pueblos originarios. Inclusive se llega a pensar en un congreso o en un porcentaje, mejor dicho, de la asamblea o del congreso que la primera junta tiene en plan convocar, aunque lo convoca finalmente, tampoco el triunvirato. Sí, perdón, el triunvirato ya en 1813 lo convoca. La primera junta y la junta grande no los convocan, en donde iban a incorporar caciques o líderes tribales de las comunidades indígenas a la asamblea, al congreso. Eso genera mucha empatía de parte de los pueblos indígenas con las medidas de Castelli. Castelli, de alguna manera, es el primer indigenista argentino. O sea, Sí, poco es estudiado. El discurso en Tiahuanaco. En Tiahuanaco, en quechua y aymara. Ulises, muchísimas gracias por haber venido a... Podemos quedar para otro día para que venga a hablar de historia argentina, porque estamos todos recopados. Sí, y de la idea de violencia, porque Sí. esto, o sea, Eso siempre también acusan terminamos a las piñas. a los sectores populares Claro. de ser violentos, pero nunca se dice que los que generan la violencia son Los de arriba. los de arriba, la derecha. Entonces eso estaría bueno. Seguro vamos a escuchar la música tranquila. Para calmarnos. Un bolero para cerrar. Muchas gracias, No, Ulises. muchas gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un gusto.